Noticias de última hora, desde el juicio penal a Donald Trump. Las conclusiones del día número 15 del juicio penal a Donald Trump por el presunto pago de dinero por silencio han sido impactantes. Una de las asesoras más cercanas al expresidente de la Casa Blanca ha culminado su testimonio, abriendo paso para la esperada comparecencia por parte de Michael Cohen, el antiguo arreglador y abogado de Trump. Pues Michael Cohen se espera que testifique el próximo lunes, revelando detalles sobre el acuerdo de dinero por silencio, que fue negociado en el año 2016 con Stormy Daniels, y cómo Donald Trump supuestamente realizó los pagos al año siguiente. Este juicio continúa siendo un punto focal de atención, ya que arroja luz sobre presuntas acciones ilícitas durante el mandato del exmandatario. Seguiremos atentos a los desarrollos que se presenten en este caso. El testimonio de Cohen va a ser la piedra angular de las acusaciones de los fiscales de que Donald Trump falsificó ilegalmente registros comerciales al ocultar el reembolso a Cohen para mantener ocultos los pagos antes de las elecciones del año 2016. Sin embargo, anticipándose a llamar el fijador del expresidente, los fiscales introdujeron una serie de mensajes de texto y registros telefónicos como la evidencia para el jurado. A través de varios testigos de custodia, los fiscales afirman que es muy posible que puedan concluir su caso a finales de la próxima semana. Pues estas son las conclusiones del día número 15 del juicio de Donald Trump. Pues Michael Cohen está por testificar. Se espera que Cohen suba al estrado el día lunes, poniéndolo cara a cara con su ex jefe. Se espera que testifique sobre su papel en la negociación del pago de dinero por silencio a Daniels en nombre de Donald Trump, así como también la forma en la cual fue reembolsado a través de pagos de anticipo en el año 2017, los cuales están en el centro de los cargos contra el exmandatario. Con el testimonio de Cohen implicando a Donald Trump, sin embargo, viene todo el bagaje que acompaña al arreglador de larga data del expresidente. El propio Cohen fue acusado a nivel federal de violaciones de financiación de campaña, delitos fiscales y hasta llegó a mentir al Congreso en testimonios anteriores. Pues ha cambiado su historia al pasar de fiel defensor de Trump a principal antagonista tras declararse culpable de los cargos federales en el año 2018. Su testimonio en otoño durante el juicio por fraude civil de Trump presagió algunos de los desafíos que los fiscales pueden enfrentar al tenerlo en el estrado, ya que pareció cambiar su historia sobre la dirección que recibió de Trump sobre sus declaraciones financieras durante su testimonio. La credibilidad de Michael Cohen ante el jurado puede hacer o deshacer el caso del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por lo cual habrá mucho en juego para la fiscalía cuando Cohen se preste juramento la próxima semana. Antes del esperado testimonio de Cohen, el abogado de Trump, Todd Blanchard, instó al juez Juan Merchan a ordenar a Cohen que deje de hablar del juicio y de Donald Trump, pues Trump no puede hablar de Cohen debido a la orden de silencio en vigor, pero Blanchard dijo a Cohen que se le permita atacarlo, señalando un video de TikTok en el cual Cohen publicó esta semana con una camiseta que muestra a Donald Trump tras las rejas. Nuestra solicitud es que el tribunal ordene al gobierno que instruya al testigo a no hablar sobre el expresidente Donald Trump, o en este caso, hasta que haya terminado. El fiscal adjunto Joshua Steinglass respondió que los fiscales han instruido repetidamente a Cohen y a todos los demás testigos del caso para que no hablen públicamente sobre él. El hecho es que no tenemos control sobre lo que hacen. Pues Merchan ya ha dicho que no puede amordazar a los testigos del caso,
pero eso sí, simpatizó con la posición del abogado y dijo que ordenaría a la fiscalía que comunique al señor Cohen que el juez le pide que se abstenga de hacer más declaraciones sobre este caso. Él dijo a los fiscales que enviaran el mensaje diciendo que viene del banquillo y que lo están comunicando en nombre del banquillo. Michael Cohen ha publicado ataques a Trump en las redes sociales desde que ha comenzado este juicio, aunque en un momento afirmó que iba a dejar de hacerlo, pues Donald Trump, a menudo en respuesta, se ha encontrado repetidamente en violación de la orden del silencio del juez por sus comentarios sobre Cohen. Pues Donald Trump es todo sonrisas en el testimonio de su ex asesora de la Casa Blanca, pues él intercambió sonrisas con su ex asesora, Madeleine Westerhout, quien concluyó este viernes su testimonio que comenzó un día antes. Ella levantó las cejas y le sonrió a Donald Trump, el cual simplemente le devolvió la sonrisa. En el contrainterrogatorio, la abogada de Trump, Susan Necheles, presionó a Westerhout para que reiterara que tiene conocimiento de que el expresidente se preocupa por su familia. Westerhout testificó que recordaba que Trump estaba molesto luego de que la historia de Stormy Daniels saliera a la luz en el año 2018. Él reconoció en el estrado que no habló específicamente de su familia en la conversación sobre la historia, pero dijo que su entendimiento era que él sabía que sería hiriente para la familia. Westerhout testificó que Donald Trump firmaba decenas de documentos al día mientras realizaba múltiples tareas al teléfono o en reuniones, y afirmó que lo había visto hasta firmar cheques sin revisarlos. También testificó que el correo personal, tal y como los cheques de Trump, utilizaban un canal trasero a través de la dirección particular de un empleado para que él pudiera recibirlos y manejarlos más rápidos que si fueran procesados por el engorroso sistema de la Casa Blanca para procesar el correo personal. Westerhout también distanció a Trump del entonces director financiero de la organización, Allen Weisselberg, una vez que él asumió el cargo. La ex asesora de Trump dijo que ni siquiera está segura de que sea cierto, de que Trump hablara con Weisselberg sobre los cheques, algo que los fiscales han sugerido en referencia a los reembolsos de Michael Cohen. Los fiscales introducen pruebas de registros claves de textos y llamadas. Luego de que Westerhout abandonara el estrado, los fiscales pasaron el resto del día llamando a una serie de testigos de custodia, con el fin de introducir registros de teléfonos celulares como pruebas. Sin duda fue un día árido de testimonios, pero este también proporcionó pruebas claves, el cual los fiscales planean utilizar para tratar de convencer al jurado de que Donald Trump es culpable de falsificar registros comerciales.